Frecuencia modulada. 999 Mar del Plata. Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, aquí estamos, es la hora 7:03 en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, una mañana con leves lluvias, una suerte de garuita, con alguna intermitencia, una condición climática que se va a dar durante todo el día de hoy. En esta mañana, en donde nosotros estamos transitando, Bolivia vive de alguna manera ya otro tiempo, con un Evo Morales cuya imagen se ve a bordo de un avión de la presidencia del país azteca. Dijo: pronto volveré con más fuerza y energía. En este sentido, lo que hay que decir es que finalmente México le otorgó asilo. Morales no ha cesado de tuitear en las últimas horas: hermanas, hermanos, parto rumbo a México, me duele abandonar el país por razones políticas, siempre estaré pendiente, pronto volveré con más fuerza y energía. Aquí ya hay quienes, digamos, trazan rápidamente símiles entre la partida de Perón, cuando la Revolución Libertadora, y el retorno de Perón. Imaginan de ahora en más un Evo Morales con capacidad de incidir en la vida de Bolivia desde el exterior y generar, a partir de la hipotética desilusión que generaría todo el proceso por venir, su retorno triunfal. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que Morales aceptó el ofrecimiento de asilo político que le hizo Andrés Manuel López Obrador, anunció su dimisión asediado por la presión social, las protestas de 20 días que denunciaron el fraude electoral y también presionado por la abstención tanto de la policía como de los militares. Hay que decir que en este momento el ejército boliviano está nuevamente en las calles. Hubo un pedido de la conducción de la policía de Bolivia, requiriéndole al ejército que operara junto a ellos para detener actos de carácter vandálico. En este sentido, por supuesto, la controversia está absolutamente instalada, total y completamente instalada. Digamos, para quienes recordarán ustedes la frase de María Eugenia Vidal en Mar del Plata, en el coloquio de idea, cuando dijo: lo que viene es sin grieta. Bueno, no habrá manera de cerrar esto, y me parece que faltará a lo largo del decurso de la historia próxima de nuestros países y también de la condición humana mucho camino para esto que aquí se dio en llamar la grieta, y de lo que todo el mundo se agarró para explicar prácticamente cualquier cosa, la situación al respecto de los pareceres, de las posiciones, de las ubicaciones, de los roles de los individuos. El comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, William Kaliman, anunció que las fuerzas militares estarán con la policía en contra de actos vandálicos para evitar sangre y luto a la familia boliviana. Anunció el empleo de manera proporcional de la fuerza contra grupos vandálicos que causan terror a la población. En este sentido, la OEA convocó una sesión extraordinaria para el día de hoy para tratar la crisis boliviana. La Organización de Estados Americana convocó a sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la sede de la organización, en la ciudad de Washington. Fue convocado a solicitud de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. Venezuela estará representada por un emisario de Juan Guaidó y no del gobierno de Nicolás Maduro, aliado de Morales. En el orden del día, publicado por la presidencia del Consejo Permanente, ocupada actualmente por Guatemala, con vicepresidencia de Brasil, se incluye el informe del análisis de integridad electoral de los comicios del 20 de octubre. Hallazgos preliminares de la auditoría describen irregularidades que ameritan una nueva votación, según el reporte que se conoció. El equipo auditor no puede validar los resultados, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. Bueno, aquí está, creo, el nudo de la cuestión al respecto de lo que ha estado ocurriendo en estas horas, de un Evo Morales que fue cebando con su propia acción, con su propia impronta, las cuestiones que han tenido que ver, obviamente, con el tema
de esta definición, que es una definición muy difícil, por supuesto, es una definición que creo que ningún demócrata, ningún republicano, de manera seria y de manera responsable, puede pensar que es algo positivo. Mientras tanto, aquí nomás, del otro lado del Ande y por debajo geográficamente de Bolivia, en Chile, la situación sigue siendo una situación de mucha tensión. En el día de ayer hubo un ataque a una subcomisaría en una localidad llamada Peñolelén, dejó 6 carabineros heridos. Los carabineros se están transformando en el motivo de ataque de grupos organizados. Recordemos que hace unos días habían sido atacadas con bombas Molotov. Había sido atacado un grupo de carabineros, resultaron con quemaduras importantes, están en un estado de salud muy delicado, 2 mujeres integrantes del cuerpo de carabineros. Ahora, cuando menos, 6 integrantes de ese cuerpo están con lesiones de diversa consideración. Según se informó, el recinto ubicado en Avenida Los Presidentes fue objeto de agresiones durante toda la jornada del lunes, aunque lo más complicado se dio en horas de la noche. De acuerdo con estimaciones de carabineros, más de 600 manifestantes protestaban frente a ese cuartel policial. Algunos levantaron barricadas, prendieron fogatas en las cercanías de la subcomisaría, atacaron el recinto con armas de fuego y objetos contundentes, en una situación que obviamente debe ameritar el repudio de toda la clase política chilena y de cualquier persona sensata. El capitán Luis Hernández, de la Ronda Oriente de Carabineros, dijo: la subcomisaría fue atacada a pedradas, además de bombas Molotov y disparos de armas de fuego. Hay 6 lesionados, 2 con elementos contundentes, pedradas, y otros 4 con impactos balísticos, 3 de ellos con lesiones por perdigón, y un funcionario con heridas por munición pequeña, el cual fue trasladado con sangramiento profuso en sus piernas al hospital de la propia estructura de Carabineros. Digo, vaya esto en puesta en mérito, porque en las últimas horas, y seguramente en una crónica que humanamente los debe haber afectado y mucho, cronistas de diversos países del mundo, pero en particular, muy notoriamente es la posición de los cronistas de TN, es hablar digamos, del tipo de acción de Carabineros, en el sentido de actuar disparando a los ojos. De esto se les acusa en este momento un ex fiscal. Acá está todo cruzado por la política, hay que decirlo, ¿no? Anuncia que presentará una querella criminal en representación de un estudiante que perdió visión de un ojo por balines de Carabineros. Estas cuestiones son muy difíciles, por supuesto, abren pasiones de uno y otro lado de la visión al respecto de las cosas. Lo cierto es que los sectores nucleados en lo que podría llamarse el Grupo Puebla o Manifiesto de Puebla están pasando realmente por un momento, yo diría, tenso, en el sentido de que cuando esperaban la caída o pujaban por la caída de Piñera, vamos a decirlo con todas las letras, porque lo que han estado haciendo es pujar por la caída de Sebastián Piñera, viéndolo en este caso como la consecuencia necesaria de la reacción del pueblo ante el abuso del poder. Son los mismos sectores que no ven abuso de poder en que Evo Morales haya forzado el mérito constitucional indicativo de la limitación de periodos de ejercicio de la presidencia. Son los mismos sectores que ven en todo una conspiración. Inclusive hoy hay un par de artículos que hablan de la vuelta del militarismo. Citemos 2 cuestiones. La primera cuestión, ¿qué se le reclama a la policía y al ejército de Bolivia? Dice: la policía y el ejército le retiraron el respaldo a Evo Morales. Lo que la policía y el ejército de Bolivia dijeron es: no vamos a salir a reprimir al pueblo. Lo que estamos diciendo, este es un tema político, razónenlo políticamente. ¿Qué es lo que ocurre? Ni bien queda claro que Evo Morales no tiene en este punto de inflexión de la vida política boliviana una salida hacia adelante, presentándose a una nueva contienda electoral, se elige un camino. Grupos armados y en muchos casos, digamos, con profusa acción del uso de cartuchos de dinamita, comienzan a ejercer acciones de terror. Bueno, yo entiendo
que a veces en el tipo o modo de crónica que se hace o de lenguaje que se usa para comunicar, esto puede llamar a confusión a más de uno, pero lo que hay que decir claramente, muy claramente, este es un camino que trazó el propio Evo Morales, burlando una y otra vez, primero el propio orden constitucional que le había ayudado a construir con una constitución, digamos, distinta, porque la verdad que tiene, esa constitución boliviana tiene aspectos, digamos, llamativos, importantes, por algo es llamada Bolivia una sociedad plurinacional, donde en la Constitución se reconocieron los derechos de las distintas etnias que habitan dentro del territorio boliviano y en donde todos en conjunto se definen como bolivianos. Hay que decir, por ejemplo, que realmente dieron un paso adelante de una manera muy importante, que no le encuentra, por ejemplo, la dirigencia española el modo de avanzar y resolver para, por caso, encontrar un camino de salida para la cuestión catalana. En ese sentido, Evo Morales, con mucho poder en ese momento, llevó adelante una reforma constitucional que no fue cuestionada ni criticada por nadie, pero en donde se pusieron claramente, límites al tema de la reelección. Cuando él encontró esos límites que él mismo había llevado a imponer, buscó burlarlos. Al burlarlos de manera reiterada, con acciones distintas y reiteradas, desoyendo una consulta, desoyendo primero la propia limitación de mandato, queriendo avanzar luego, haciéndose un planteo de una consulta popular, diciendo, bueno, si la consulta popular dice que no, nos iremos discretamente. La consulta dijo que no, siguió para adelante, forzando una definición de una corte electoral. Para finalmente, llegado el momento del conteo de los votos, advertir que no había forma de ganar en primera vuelta, suspender el conteo y está esto que ahora define la OEA como irregularidades. Es una suma de acciones que no pueden ser dejadas de lado, no se puede caer en una simplificación. Después viene la otra cuestión que claramente tiene un sesgo ideológico profundo, muy profundo, en donde las partes nunca jamás se van a poner de acuerdo. Nunca se van a poner de acuerdo. No hay manera en que las partes puedan ponerse de acuerdo en este sentido. Pero bueno, aquí estamos con Morales ya rumbo a México, con Morales que no será de ninguna manera alguien que pueda decirse ya fue, no hay que equivocarse con esto. Su estructura política, a ver, estaba a 8 puntos de ganar en primera vuelta en una acción de carácter forzado. Quiere decir que tiene allí un núcleo de poder. Ayer había muchas personas dando testimonio frente a la embajada de Bolivia en la Argentina, hablando de los logros, hablando de los desarrollos, que seguramente debe ser como muy difícil de contrarrestar, en el sentido de lo expresado y de lo que vive muchísima gente. Pero bueno, evidentemente se generó allí una cuestión en donde él mismo no supo tener el temple, la sensatez, el pudor de decir, bueno, este es mi sucesor. También acá hay un tema de una enorme debilidad, con una acción política que contribuye a formar figuras únicas, lo cual no es bueno para nada. Volviendo al tema de Chile, Sebastián Piñera reveló que el gobierno investiga la intervención extranjera en las violentas protestas que se iniciaron el mes pasado. Hay mucha evidencia, dijo, que detrás de la situación hay fuerzas que antes no estaban operando o no sabíamos que operaban en Chile. Admitió que el Servicio de Inteligencia de Chile estaba trabajando muy mal y que requiere una profunda transformación y modernización. Sostuvo tener información del Departamento de Estado, hablamos de la Unión Americana, y de otras agencias que dan a entender que detrás de la violencia hay algo más que delincuentes habituales y grupos asociados con los narcotraficantes. Esto también es parte, por supuesto, del debate que divide aguas en el continente. Bien, no es que acá no pasa nada, están pasando cosas, por supuesto. Hay una
una lista extensa de temas que estaremos desarrollando en la mañana del día de hoy. En este momento es la hora 7:17 minutos, el cielo está cubierto sobre la ciudad de Mar del Plata. La temperatura es de 16 grados una décima. La situación de chaparrones, tormentas aisladas, se va a mantener durante toda la jornada, y en el corregido el servicio meteorológico dice que la temperatura máxima para hoy será de 20 grados.